Goku y las quintillizas. Capítulo número 3. Un manto de nubes cubría el cielo matutino, tiñéndolo de un gris tenue, que apenas dejaba filtrarse la luz del sol. El aire fresco recorría las calles mientras el incesante murmullo de la ciudad se mezclaba con el sonido de cientos de pasos. Los estudiantes avanzaban en dirección a la preparatoria Asayama, algunos conversando animadamente, otros aún adormilados, arrastrando los pies sobre las hojas secas que el viento había esparcido durante la madrugada. Entre aquella corriente de uniformes, un cabello inusualmente alborotado caminaba en silencio. La correa de su mochila descansaba sobre uno de sus hombros, mientras su mirada permanecía fija en el suelo, como si cada paso le permitiera ordenar un poco más sus pensamientos. El uniforme recién estrenado todavía le resultaba extraño, la tela, rígida e impecable, contrastaba con la ropa a la que estaba acostumbrado. Al cruzar el amplio portón de la preparatoria, levantó la vista por primera vez. Sus ojos recorrieron lentamente el edificio principal, cuyos ventanales reflejaban el apagado cielo de aquella mañana. Era un lugar completamente nuevo para él, nuevos pasillos, nuevas aulas, una nueva oportunidad para comenzar desde cero. Pensó claro. El ambiente estaba impregnado por el tenue aroma del té recién servido, y el inconfundible olor del papel acumulado. Sobre los escritorios se apilaban carpetas, exámenes y documentos que parecían multiplicarse sin fin. Tras revisar los papeles correspondientes a su traslado, un profesor de mediana edad, de gafas metálicas y expresión serena, cerró la carpeta con un suave golpe y le indicó con un gesto que lo siguiera. Ninguno de los dos pronunció palabra mientras recorrían el pasillo del segundo piso. El eco de sus pasos acompañaba el silencio, rompiéndolo únicamente por el murmullo lejano de las clases que ya habían comenzado. Finalmente, el docente se detuvo frente a una puerta de madera. Sobre ella, una pequeña placa metálica identificaba el salón. Salón 3, 2. El profesor llevó la mano hasta el picaporte y, tras dedicarle una breve mirada al joven, deslizó la puerta hacia un lado. La puerta se deslizó con suavidad, dejando escapar el murmullo de una clase que se interrumpió casi al instante. Decenas de miradas abandonaron los libros para posarse sobre el recién llegado. Algunas transmitían simple curiosidad, otras, sorpresa. El aula quedó sumida en un breve silencio. El profesor avanzó hasta el escritorio y dio un par de ligeros golpes con un trozo de tiza para recuperar por completo la atención de los estudiantes. Presten atención, anunció con la misma serenidad con la que había hablado durante todo el trayecto. A partir de hoy se integra a nuestra clase un alumno transferido. Espero que lo reciban con respeto y lo ayuden a adaptarse. Acto seguido, dirigió una mirada al muchacho que aún permanecía junto a la puerta. Puedes presentarte. El joven dio un paso al frente. Durante un instante, el peso de todas aquellas miradas cayó sobre él. No era una sensación nueva, aunque tampoco una a la que pudiera acostumbrarse por completo. Tomaría una pequeña bocanada de aire antes de inclinar ligeramente la cabeza. Al igual ya se encontraba en aquel lugar, ya era poco o nada lo que podría hacer, así que daría su mejor esfuerzo. Mucho gusto, mi nombre es Son Goku. Soy un alumno transferido. Espero que podamos llevarnos bien. Apenas terminó de hablar, segundos después, largos segundos el silencio comenzó a resquebrajarse. Los primeros susurros surgieron desde las últimas filas, discretos, casi inaudibles, pero suficientes para extenderse con rapidez entre algunos estudiantes. ¿Ya viste su cabello? Es imposible no verlo. Parece una palmera. ¿Cómo consigue que se mantenga así? Será natural. ¿Qué estilo tan extraño? Ninguno de aquellos comentarios fue pronunciado con la intención de que llegaran hasta él. Sin embargo, el salón era demasiado pequeño para ocultar unos murmullos que crecían poco a poco. Permanecería inmóvil. Mi expresión apenas cambió, no me molestaba que hablaran de mí, ya estaba acostumbrado realmente, pero aquellas palabras despertaban recuerdos que creía haber dejado atrás. Por un instante, dejaría de escuchar las voces de sus nuevos compañeros. En su lugar, regresaron otras risas. Otras miradas. Otro salón. Otra época que había intentado olvidar. Aquellos comentarios no nacían de la malicia. Eran simples observaciones, el tipo de curiosidad que cualquier estudiante expresaría al encontrarse con algo fuera de lo común. Aún así, cada palabra encontró un lugar donde ya existían demasiadas cicatrices. Los dedos se cerraron con fuerza alrededor de la correa de su mochila.
El roce áspero de la tela apenas logró distraerlo del zumbido que comenzaba a llenar sus oídos. Parece una palmera. ¡Qué cabello tan raro! Las voces del salón empezaron a desvanecerse. En su lugar aparecieron otras. Risas infantiles. Susurros. Miradas que evitaban mirarle. Un patio diferente. Un aula distinta. Un pasado que creyó haber dejado atrás al abandonar aquella ciudad. El sonido de una tiza golpeando el escritorio lo devolvió a la realidad. Puedes sentarte al fondo, junto a la ventana. La voz del profesor rompió el breve trance. Sí, gracias. Con un leve movimiento de cabeza, el recién transferido comenzó a caminar entre las filas de pupitres. Algunas miradas continuaban siguiéndolo con curiosidad, aunque ya nadie dijo nada. Por fin yo llegaría a aquel lugar, a decir verdad, pareciera que se me estaba evitando, como siempre, nada fuera del lugar. Dejaría la mochila sobre el escritorio, y tomaría asiento con calma. Al girar ligeramente el rostro, sus ojos se encontraron con el cristal de la ventana. Del otro lado, el viento hacía danzar las copas de los árboles del patio mientras algunos pétalos eran arrastrados por la brisa. El profesor reanudó la clase como si nada hubiera ocurrido, y a decir verdad, no ocurrió nada, solo llegué y solo eso. Las explicaciones comenzaron a llenar nuevamente el salón. Sin embargo, no pondría caso omiso, estudiar no sería su fuerte, y su cara de preocupación, al saber que los exámenes se acercaban, le preocupaban. El timbre anunció el final de la jornada. Las conversaciones estallaron casi de inmediato. El sonido de las sillas arrastrándose y el ir y venir de los estudiantes llenó el aula en cuestión de segundos. El joven permaneció sentado unos instantes más. Esperó. Solo cuando el salón quedó prácticamente vacío comenzó a guardar sus cuadernos con tranquilidad. Colocó la mochila sobre su hombro y abandonó el edificio sin prisa, realmente no tendría nada que hacer esa tarde. Al cruzar el portón principal, se mezcló durante unos minutos con la multitud de estudiantes que regresaban a casa. Sin embargo, en la primera oportunidad tomó una calle menos concurrida, dejando atrás el bullicio que poco a poco se disipaba a sus espaldas. El silencio volvió a acompañarlo. El camino de regreso transcurría entre tranquilas calles residenciales. Cercas bajas delimitaban los jardines, mientras las copas de los árboles se mecían con suavidad bajo la brisa de la tarde. El bullicio de la preparatoria había quedado atrás hacía varios minutos, sustituido por el canto ocasional de algunas aves y el motor distante de los automóviles que recorrían las avenidas principales. Avanzaba sin prisa. Sus pasos marcaban un ritmo constante sobre la acera, aunque su mente ya no estaba allí. Las imágenes comenzaron a sucederse una tras otra. Un grupo de niños riéndose. Dedos señalándolo. Miradas que se clavaban sobre él cada vez que salía a la calle. Después. El puente. El viento golpeando con fuerza la estructura metálica. El agua oscura extendiéndose varios metros más abajo. La carta que había dejado sobre la mesa de su casa. La expresión de su madre apareció por un breve instante en su memoria. Luego desapareció. El silencio volvió a acompañarlo. No hubo rabia en su rostro. Tampoco tristeza. Solo una calma extraña, nacida de contemplar aquellos recuerdos desde la distancia. Habría sobrevivido a aquellas ganas de quitarse la vida por mano propia. Y eso bastaba para comprender cuán cerca estuvo de perderlo todo. Sus pasos disminuyeron hasta detenerse frente a un pequeño local. El cristal del escaparate reflejó su figura antes incluso de que levantara la vista. Una barbería. El viejo poste de franjas rojas, blancas y azules giraba lentamente junto a la entrada, acompañado por el discreto sonido de unas tijeras que trabajaban al otro lado del vidrio. Durante unos segundos permaneció inmóvil. Su reflejo hizo lo mismo. Aquella melena alborotada sobresalía en todas direcciones, tan inconfundible como siempre. La observó en silencio. Esa mañana algunos compañeros habían comentado sobre ella. No lo hicieron con mala intención. O eso esperaba y aún así. Aquella imagen le resultaba demasiado familiar. Era la misma que había visto reflejada sobre la superficie del río, desde lo alto de un puente. La misma que aparecía en cada recuerdo que intentaba dejar atrás. Su mano se elevó lentamente hasta rozar uno de los mechones. Permaneció así unos segundos. Después dejó escapar un leve suspiro. Ya es hora, no hubo más dudas. Empujó la puerta de la barbería y el suave tintinear de una campanilla anunció su entrada. La decisión no nació de las palabras que había escuchado aquella mañana.
tampoco del deseo de cambiar para satisfacer la opinión de los demás. Era algo mucho más sencillo. Había llegado el momento de dejar atrás una etapa de su vida. Con ese pensamiento, empujó la puerta de cristal. Un agradable aroma a loción, champú y talco impregnaba el ambiente, mezclándose con el tenue zumbido de una máquina de cortar cabello que descansaba sobre el mostrador. Detrás de uno de los sillones, un hombre de avanzada edad terminaba de limpiar unas tijeras con un paño. Al escuchar la campanilla levantó la vista, dispuesto a recibir a un nuevo cliente. Sin embargo, su sonrisa permaneció inmóvil durante un instante. Sus ojos recorrieron aquella inusual cabellera que parecía desafiar cualquier lógica. Parpadeó una vez. Después sonrió con cierta gracia. Vaya, debo admitir que es uno de los peinados más peculiares que he visto en muchos años. El joven bajó la mirada hacia algunos mechones rebeldes que sobresalían en todas direcciones. Sí, suelen decirme eso con frecuencia. No había molestia en su voz. Solo una respuesta tranquila, casi resignada. Dejaría escapar una breve risa antes de señalar el sillón de cuero. Ven, toma asiento. Veamos qué podemos hacer. Sin añadir nada más, caminaría hasta el asiento y se dejó caer con calma. El anciano acomodó la capa protectora alrededor de su cuello y ajustó el broche con cuidado. Después tomó un pulverizador y comenzó a humedecer el espeso cabello. Las gotas resbalaron lentamente por algunos mechones que, incluso mojados, parecían empeñados en recuperar su forma habitual. Aquello arrancó una pequeña sonrisa al hombre. Tu cabello tiene mucha personalidad, será un buen reto. El joven observó su reflejo en el enorme espejo que tenía delante. Quiero cortarlo. El barbero levantó una ceja. Que no es evidente, chico, digo, al final de cuentas estás en una barbería. El ardor de sus mejillas se haría presente, pues qué tontería habría dicho. Dime, chico, ¿quieres solo emparejarlo? No. Negaría, la verdad no sabría sobre cortes en tendencia en ese año, porque realmente nunca le habría puesto atención a su cabello y veía innecesario. El silencio dominó por tan siquiera unos segundos, pensando que qué es lo que realmente quería. Quiero un cambio completo, algo que me pueda quedar bien, balbució. El anciano sostuvo su mirada a través del espejo durante unos segundos. No hizo preguntas. Simplemente asintió. Entendido. Las tijeras comenzaron a abrirse y cerrarse con un ritmo constante. La primera mechón de cabello cayó sobre la capa blanca. Después otra. Y otra más. El sonido metálico se mezcló con el suave roce del cabello deslizándose hasta el suelo. El joven no apartó la vista del espejo en ningún momento. Con cada mechón que desaparecía, su reflejo comenzaba a resultar un poco menos familiar. Poco a poco, los contornos de su rostro quedaron al descubierto. El muchacho que devolvía la mirada desde el cristal seguía siendo el mismo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, también parecía alguien dispuesto a empezar de nuevo. El anciano dio las últimas pasadas con la navaja sobre la nuca, perfilando cuidadosamente los bordes antes de apartarse un paso. Retiró la capa de un movimiento preciso y, con un pequeño cepillo, sacudió los diminutos restos de cabello que habían quedado sobre los hombros del muchacho. Observó su trabajo durante unos segundos. Después sonrió con satisfacción. Bien, hemos terminado. Levantaría lentamente la mirada hacia el espejo. Durante unos instantes no habría movimientos, no habría reacciones. La imagen que el cristal le devolvía seguía siendo la suya. Los mismos ojos. El mismo rostro. Pero aquella melena desordenada que durante tantos años había llamado la atención de todos había desaparecido. En su lugar descansaba un corte sencillo, limpio y cuidadosamente peinado, dejando al descubierto unos rasgos que ni él mismo estaba acostumbrado a ver con tanta claridad. Casi por instinto, llevó una mano hasta la nuca. Las yemas de sus dedos recorrieron el cabello recién cortado. Era extraño. Extrañamente agradable. El barbero cruzó los brazos con una sonrisa discreta. Te queda muy bien. Dijo, la verdad, era uno de sus mejores trabajos, y eso era decir mucho, ya que llevaba un gran recorrido en aquel oficio. Continuaría observando su reflejo unos segundos más. Incapaz de creer que aquel sujeto era el mismo. Una sonrisa, que ya hace mucho no daba, o no con sinceridad realmente, aquel anciano realmente le cambiaría la vida. Si desvió la mirada hacia el anciano. Muchas gracias. No tienes nada que agradecer. Cuídalo y no dejes que vuelva a crecer tanto, aunque debo admitir que ese peinado era inolvidable. Una pequeña risa escapó del joven. Lo tendré en cuenta.
Tras pagar el corte, hizo una ligera reverencia a modo de despedida y abandonó el local. El tintineo de la campanilla volvió a escucharse cuando la puerta se cerró a sus espaldas. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. Una suave brisa recorrió la calle, moviendo ligeramente los mechones que ahora apenas alcanzaban a rozar su frente. El muchacho alzó la vista. Frente a él, la ciudad seguía siendo exactamente la misma. Las personas caminaban de un lado a otro. Los comercios continuaban abiertos. Los semáforos seguían marcando el ritmo de la avenida. Nada había cambiado. Y, sin embargo, mientras reanudaba el camino hacia casa, por primera vez en mucho tiempo sintió que ya no llevaba el peso de aquellos recuerdos sobre los hombros. Las conversaciones llenaban los pasillos mientras decenas de estudiantes se dirigían a sus respectivas aulas. En el segundo piso, una discusión comenzaba a llamar discretamente la atención de algunos alumnos. Los gritos del segundo piso envolvía el pasillo mientras decenas de estudiantes iban y venían entre las aulas. En medio de aquel constante ir y venir, un joven de cabello azul oscuro avanzaba con paso firme, sujetando contra el pecho un fila de hojas de estudio. Las hojas, ligeramente dobladas por la presión de sus dedos, evidenciaban el esfuerzo de alguien que llevaba demasiado tiempo persiguiendo un objetivo que parecía escaparse una y otra vez. Frente a él, aquella chica de pelo rojo continuaba caminando como si no hubiera escuchado una sola palabra. «Vamos», insistió, acelerando un poco el paso para no quedarse atrás, «dijiste que podíamos hacerlo en tu casa. La otra vez hasta terminamos haciéndolo al aire libre». La pelirroja ni siquiera volvió la vista. Aquello terminó por agotar la paciencia del joven. ¿Qué le pasaba al idiota por decir las cosas así? Tomó aire y elevó la voz, intentando imponerse al murmullo que llenaba el pasillo. Tienen que empezar a tomárselo en serio, no entienden la gravedad de la situación. Sus palabras hicieron que la muchacha se detuviera en seco. Lentamente giró sobre sus talones. Los brazos cruzados. La mirada afilada. El evidente fastidio dibujado en su rostro. ¿Qué demonios le pasa a este idiota? Decir semejantes cosas en medio del pasillo. Y con tantas personas alrededor. Las mejillas comenzaron a teñirse de rojo, aunque no precisamente por vergüenza. «Ya cállate», replicó, alzando la voz, «eres un insoportable y un maldito pervertido». Algunas conversaciones cercanas comenzaron a apagarse. Más de un estudiante dirigió la mirada hacia ellos. «¿Quién te crees para venir a darnos órdenes? Y deja de decir esas cosas en ese tono». Dio un paso al frente, sin apartar los ojos de él. «Maldito pervertido. No necesitamos a alguien como tú metiéndose en nuestras vidas». Los murmullos empezaron a extenderse entre quienes pasaban por allí. La situación no hacía más que empeorar. Apretaría los puños con fuerza, ya no importaba lo que dijeran de ella, solo quería darle un buen golpe a aquel idiota pervertido. El bochorno de sentirse observada y la rabia terminaron por mezclarse en un único impulso. «Estoy harta de ti», gritó, como si se encontrase a metros aquel sujeto, y necesitaba gritar para que fuese escuchada. Su brazo se elevó con decisión. Al otro lado, el joven de cabello azul oscuro cerró los ojos por instinto, preparándose para recibir el golpe. Sin embargo, la bofetada nunca llegó. En el preciso instante en que su brazo comenzaba a descender, algo llamó su atención. Una figura avanzaba tranquilamente por el pasillo, completamente ajena a la discusión que había reunido tantas miradas. Solo podía verlo de espaldas. El uniforme perfectamente acomodado. Las manos descansando dentro de los bolsillos. Y una forma de caminar que, por alguna razón, le resultaba extrañamente familiar. La joven permaneció inmóvil. Su mano quedó suspendida en el aire. Entonces, un recuerdo cruzó su mente. El estallido de los fuegos artificiales iluminando el cielo. El olor a pólvora. Una voz preguntándole si se encontraba bien. El sonido lejano de una ambulancia. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Acaso él es? Sin darse cuenta, sus dedos dejaron de tensarse. El enojo que un instante antes ocupaba toda su atención desapareció como si nunca hubiera existido. Su brazo descendió lentamente. Frente a ella, el muchacho abrió un ojo con cautela. Esperó la bofetada. Pero esta nunca llegó. Antes de que pudiera comprender lo que ocurría, la pelirroja ya había pasado de largo junto a él. «Oye, ¿a dónde vas?» No hubo respuesta. Sin detenerse a explicar nada, la joven comenzó a abrirse paso entre los estudiantes que llenaban el pasillo. «Oye»,
Su voz escapó casi por instinto. La distancia entre ambos disminuía con rapidez. El muchacho continuaba caminando con tranquilidad, completamente ajeno a que alguien acababa de salir corriendo detrás de él. Solo cuando estuvo a unos pasos de alcanzarlo extendió la mano. Sus dedos sujetaron con suavidad la parte trasera del saco del uniforme. «Oye». El joven se detuvo. Durante un breve instante permaneció inmóvil. Después giró lentamente sobre sus talones para descubrir quién lo había llamado. Cuando terminó de girarse, la pelirroja dejó escapar el aire que, sin darse cuenta, había estado conteniendo. Era él. No se había equivocado. Los hombros de la joven se relajaron casi al instante. Sin embargo, apenas sus ojos recorrieron el rostro que tenía frente a ella, un pequeño gesto de sorpresa apareció en su expresión. Algo era diferente. Su característica melena había desaparecido. En su lugar, un corte mucho más corto y ordenado enmarcaba su rostro, dejando al descubierto unas facciones que antes permanecían ocultas entre aquellos mechones rebeldes. Sus ojos permanecieron fijos sobre él durante unos segundos. Se lo cortó sin proponérselo, la comisura de sus labios estuvo a punto de dibujar una ligera sonrisa. A decir verdad, le queda bien. La idea apenas cruzó por su cabeza cuando sintió como el calor subía hasta sus mejillas. Desvió la mirada de inmediato. ¿Pero qué estoy pensando? Disimulando el repentino bochorno, llevó una mano hasta una de las cintas de su cabello y la acomodó con torpeza, como si aquello pudiera ocultar su nerviosismo. Tosería suavemente antes de volver a mirarlo. Su voz ya no sonaba tan firme como de costumbre. La mirada descendió casi por instinto hasta el abdomen del muchacho. ¿Cómo sigue tu herida? Apenas terminó de formular la pregunta, se quedó en silencio. ¿Qué pregunta tan tonta? Era obvio que no podía encontrarse bien. Después de todo, había recibido un disparo por protegerla. El joven permaneció inmóvil durante un instante, observando a la muchacha que había salido de la nada corriendo tras él. Una ligera sonrisa apareció en su rostro al reconocerla. Llevó una mano hasta la herida, rozándola con suavidad, pretendía hacerle sentir que ya se encontraba mejor, con ese gesto, despreocupado que parecía surgirle casi por costumbre. Esto respondió con naturalidad al notar hacia dónde dirigía ella la mirada, estoy mucho mejor, no te preocupes. Los doctores dijeron que solo necesitaba descansar unos días. Bajó la vista un instante hacia la zona donde la bala lo había alcanzado. Después volvió a levantarla. Ya no me duele nada. La pelirroja guardó silencio. Sus ojos permanecieron unos segundos sobre el abdomen del muchacho, como si intentara comprobar por sí misma que realmente se encontraba bien. Quería creerle. De verdad quería hacerlo. Sin embargo, una imagen cruzó fugazmente por su memoria. El festival. Los últimos puestos desmontándose. Aquel improvisado local de comida. Y él, sujetándose el costado antes de desaparecer dentro del baño. Recordaba perfectamente la expresión de dolor que había intentado ocultar. Está mintiendo, sus dedos se cerraron ligeramente alrededor de la cinta que adornaba su cabello. Aún así, no dijo nada. Si él había decidido fingir que todo estaba bien, insistir solo conseguiría incomodarlo. De modo que dejó escapar un leve suspiro y permitió que el tema muriera allí. Durante unos instantes, ninguno de los dos volvió a hablar. El murmullo de los estudiantes que recorrían el pasillo llenó aquel pequeño silencio. Fue entonces cuando ambos parecieron recordar exactamente la misma cosa. Por cierto, murmuró la joven, inclinando apenas la cabeza mientras una expresión de ligera vergüenza aparecía en su rostro, la otra noche pasó todo tan rápido que, nunca llegamos a decir nuestros nombres. El muchacho abrió ligeramente los ojos. Después dejó escapar una pequeña risa. Es verdad. Asintió con suavidad. Yo tampoco me presenté. La joven dio un pequeño paso al frente. Sin el orgullo ni la actitud desafiante que solía mostrar frente a otras personas, levantó lentamente la mano hacia él. Soy Nino Nakano. El muchacho observó aquella mano durante un breve instante. Luego levantó la suya y la estrechó con firmeza, aunque procurando no hacerlo con demasiada fuerza. Mucho gusto. Una sonrisa tranquila apareció en su rostro. Mi nombre es Son Goku. Las manos permanecieron unidas apenas unos segundos antes de separarse. No era más que un simple saludo. Y, sin embargo, para ambos significaba el verdadero inicio de una relación que, hasta ese momento, solo había estado marcada por una noche caótica, una ambulancia y una habitación de hospital. Sin darse cuenta, comenzaron a caminar uno al lado del otro.
Abandonaron el pasillo principal y descendieron las escaleras con calma, mezclándose entre los estudiantes que se dirigían al patio. La conversación se interrumpía por momentos, sustituida por el sonido de las voces que llenaban el campus y la brisa que atravesaba los corredores abiertos de la preparatoria. A diferencia de las discusiones que solían acompañarla cuando aquel pervertido aparecía para hablarle sobre los estudios, esta vez el ambiente resultaba sorprendentemente tranquilo. Por primera vez desde que lo había conocido, la pelirroja sentía que podía hablar con alguien sin necesidad de levantar la voz. Durante unos instantes, ambos continuaron caminando sin un rumbo fijo por el patio. El murmullo de los estudiantes llenaba el ambiente mientras algunos se dirigían a los clubes y otros aprovechaban el descanso para conversar bajo la sombra de los árboles. El muchacho observó distraídamente a los grupos que pasaban a su lado. Entonces recordó la escena que había presenciado apenas unos minutos antes. Desvió la mirada hacia la joven que caminaba a su lado. «Oye, Nino». La pelirroja levantó ligeramente la vista. No sabría qué es lo que quería, pero el tono habría contratado totalmente con el que solía mostrar aquel chico. El joven señaló con el pulgar hacia el edificio del que acababan de salir. ¿Quién era el chico con el que estabas discutiendo hace un momento? Guardó silencio un instante, como si intentara recordar exactamente lo que había visto. Parecía bastante desesperado, incluso pensé que ibas a golpearlo. Al escuchar aquello, la muchacha dejó escapar un largo suspiro. Rodó los ojos con evidente fastidio. «Ni me lo recuerdes», dijo, casi en un grito, su sola mención pareciera dañarle la misma existencia. Llevó una mano hasta la frente mientras negaba lentamente con la cabeza. Solo pensar en él conseguía volver a irritarla. «Se llama Futaro Uesugi». Pronunció aquel nombre con un tono completamente plano, a decir su sola mención le causaba náuseas. Es un tipo insoportable que apareció de la nada diciendo que iba a ser nuestro tutor. Hizo una breve pausa antes de continuar. Desde entonces no hace otra cosa que perseguirnos, hablarnos de exámenes, calificaciones y estudios. Su ceño volvió a fruncirse. No importa dónde estemos. Siempre encuentra la manera de aparecer. Una pequeña mueca de disgusto cruzó su rostro. Es demasiado insistente. El joven permaneció en silencio mientras escuchaba cada una de sus palabras. No interrumpió en ningún momento. Simplemente caminó a su lado, dejando que terminara de desahogarse. Cuando la joven finalmente guardó silencio, bajó la vista durante unos segundos, meditando lo que acababa de escuchar. Bueno, la pelirroja volvió a mirarlo. Tal vez su forma de decir las cosas no sea la mejor. Se rascó distraídamente la mejilla antes de continuar. Pero, por lo que me cuentas, parece que solo intenta ayudarte. Una suave brisa recorrió el patio, agitando ligeramente las hojas de los árboles. El muchacho levantó la vista hacia el cielo durante un instante. Hay personas que se preocupan por los demás. Su voz conservaba aquella tranquilidad que la caracterizaba. Solo que no siempre saben cómo demostrarlo. La joven desvió la mirada hacia un costado. Sus labios se apretaron ligeramente. No podía negar que aquellas palabras tenían algo de sentido. Pero después de recordar todas las veces que aquel muchacho había invadido su espacio personal, insistido una y otra vez e ignorado por completo lo que ella decía, le resultaba imposible darle la razón tan fácilmente. «Puede ser», respondió tras unos segundos. Su tono había perdido parte del enfado de hacía unos minutos. Pero eso no le da derecho a ser tan pesado, daría un pequeño grito, acordándose que aquel idiota estaba diciendo cosas que se malinterpretan. El joven no respondió de inmediato. Se limitó a sonreír con suavidad, comprendiendo que aquella conversación no cambiaría de un momento a otro la opinión que la pelirroja tenía sobre su tutor. Y, por alguna razón, le pareció una reacción completamente normal. El joven dejó escapar una pequeña sonrisa. No era una sonrisa amplia ni exagerada, sino una de esas que aparecían casi sin darse cuenta. Mientras caminaban, llevó una mano hasta el bolsillo de su chaqueta y sacó unas cuantas hojas dobladas con cuidado. Al desdoblarlas, quedaron al descubierto varios apuntes escritos a mano. Algunos tenían anotaciones desordenadas en los márgenes, mientras que otros mostraban pequeños errores corregidos una y otra vez. Bajó la mirada hacia ellos. «Te entiendo». Su voz sonó tranquila. «La verdad, yo tampoco soy muy bueno estudiando». Se rascó distraídamente la mejilla, dejando escapar una pequeña risa cargada de cierta vergüenza. «La escuela siempre me ha costado bastante trabajo». La pelirroja desvió la vista hacia las hojas que sostenía entre las manos. Después volvió a mirarlo.
Había esperado cualquier respuesta. Menos esa. ¿En serio? El muchacho asintió con naturalidad. Sí, no habría sentido mentirle. Volvió a doblar los apuntes antes de guardarlos nuevamente en el bolsillo. Durante unos segundos permaneció pensativo. Parecía estar organizando las palabras antes de decirlas. Entonces volvió la mirada hacia ella, decidido. Oye, intentaría llamar la atención de aquella chica. La joven levantó ligeramente la cabeza, girando la cabeza hacia donde se encontraba este. Si no tienes ganas de aguantar a tu tutor por ahora. Hizo una breve pausa. ¿Qué te parece si estudiamos juntos un rato? La propuesta tomó por sorpresa a la muchacha. El joven continuó hablando antes de que ella pudiera responder. No es que pueda enseñarte gran cosa. Una sonrisa algo apenada apareció en su rostro. De hecho, probablemente me equivoqué más de una vez. Soltó una pequeña risa. Pero pensé que, si repasamos al mismo tiempo, quizá podamos ayudarnos mutuamente. Desvió la mirada hacia el patio. Tal vez ninguno de los dos sea el mejor estudiante. Pero eso no significa que no podamos mejorar poco a poco. Permanecería en silencio. Lo observó durante varios segundos. No encontró en aquellas palabras el menor rastro de arrogancia. Tampoco aquella insistencia que tanto le molestaba. No estaba intentando obligarla. No le decía que era su deber. Ni hablaba como si supiera más que ella. Simplemente, le estaba proponiendo acompañarse. Sin darse cuenta, recordó nuevamente la noche del festival. El calor de los fuegos artificiales. El instante en que aquel muchacho se interpuso entre ella y el disparo. La habitación del hospital. Y aquella primera pregunta que hizo al despertar. ¿Estás bien? La comisura de sus labios se curvó apenas unos milímetros. Está bien, respondió finalmente. El joven la miró con atención. Si tanto insistes. Una sonrisa comenzó a dibujarse en el rostro de la pelirroja. Vamos a estudiar un rato. Levantaría un dedo frente a él, como si su sola presencia fuera un premio el cual, solo él, tendría la dicha de estar con ella. Pero no esperes que sea una gran maestra, ¿de acuerdo? El muchacho soltó una leve risa. Trato hecho. Los dos intercambiaron una breve sonrisa. Como si esa fuera la firma de aquel trato. Sin necesidad de decir nada más, cambiaron de dirección. Abandonaron el sendero principal del patio y comenzaron a caminar hacia el edificio donde se encontraba la biblioteca. A su alrededor, la preparatoria continuaba con su rutina habitual. Los clubes comenzaban sus actividades. Algunos estudiantes regresaban a sus salones. Otros aprovechaban los últimos minutos del descanso para conversar. Entre aquel constante ir y venir, los dos avanzaban con tranquilidad. La conversación apenas empezaba. El suave pasar de las páginas, el ocasional movimiento de alguna silla y el tenue silbido del viento entrando por las ventanas abiertas eran prácticamente los únicos sonidos que rompían la tranquilidad del lugar. Entre las altas estanterías repletas de libros, un joven de cabello azul oscuro avanzaba con una pequeña pila de hojas sujetas contra el pecho. Su mirada recorría una y otra vez la lista que llevaba entre las manos. De vez en cuando soltaba un leve suspiro. Parecía buscar algo. O, más bien, a alguien. No muy lejos de allí, una chica de cabello anaranjado permanecía de pie frente a una de las mesas de lectura. Con una sonrisa de oreja a oreja, acomodaba cuidadosamente la gran cinta verde que adornaba su cabeza. Una vez satisfecha con el resultado, giró en dirección al muchacho. Uesugi-san, su voz resonó más fuerte de lo que pretendía. Levantó ambas manos señalando el enorme listón. Mira. Estrené una cinta nueva. ¿A qué me queda genial? El joven levantó apenas la vista de las hojas. Después observó rápidamente a su alrededor. Varias personas ya comenzaban a dirigirles la mirada. Yotsuba, su tono sonó mucho más bajo. Estamos en la biblioteca. La muchacha llevó ambas manos hasta su boca. Ups. Respondió en un susurro exageradamente silencioso. Perdón, dejaría escapar un pequeño suspiro antes de volver a concentrarse en los documentos. Sin embargo, fue entonces cuando un movimiento al otro lado de los ventanales llamó la atención de la joven. Sus ojos siguieron a dos estudiantes que caminaban tranquilamente por el pasillo exterior. Uno de ellos era inconfundible. Nino. Su voz volvió a escapar por puro reflejo. Casi al mismo tiempo, otras dos figuras levantaron la vista desde una mesa cercana. Una joven de cabello rosado claro cerró lentamente el libro que tenía entre las manos.
A su lado, otra muchacha de corto cabello castaño retiró uno de los audífonos que descansaban sobre su cuello. Las tres dirigieron la mirada hacia el pasillo. Allí caminaba la pelirroja. Y, junto a ella, un estudiante que ninguna de las tres recordaba haber visto antes. Las conversaciones entre ambos parecían desarrollarse con absoluta normalidad. No discutían. No había gritos. De vez en cuando incluso sonreían. La hermana mayor apoyó un dedo sobre sus labios mientras una expresión divertida aparecía en su rostro. Vaya, sus ojos no se apartaban de la escena. No es muy común ver a Nino caminando tan tranquila con un chico. La muchacha de los audífonos observó con mayor atención. Su mirada recorrió al desconocido de arriba a abajo. No creo haberlo visto antes. Respondió con la tranquilidad que la caracterizaba. Parece un alumno nuevo. ¿Verdad? La chica del listón volvió a asomarse con curiosidad. Nunca había visto a Nino hablar así con alguien. Ni con ellas mismas. Las tres permanecieron observando unos segundos más. La curiosidad comenzaba a ganar terreno. La hermana mayor sonrió de lado. ¿Y si averiguamos quién es? La chica del listón levantó una mano con entusiasmo. Eso. Podemos seguirlo sin que nos descubran. La joven de los audífonos guardó silencio unos instantes. Después volvió a dirigir la mirada hacia el pasillo. Solo un poco. La rubia dejó escapar una pequeña risa. Entonces será una misión de reconocimiento. Las tres intercambiaron una mirada cómplice. Como si realmente se tratase de una misión, la cual debería ser cumplida. Acto seguido comenzaron a avanzar pegadas a las estanterías, intentando ocultarse detrás de cada librero. El problema era que ninguna parecía especialmente buena escondiéndose. Una sobresalía demasiado. Otra asomaba la cabeza antes de tiempo. Y la tercera intentaba corregirlas mientras también terminaba completamente a la vista. Por fortuna para ellas, los dos estudiantes seguían tan concentrados en su conversación, que ni siquiera notaron la presencia de aquellas chicas. La tarde avanzaba con tranquilidad sobre la preparatoria. La brisa agitaba suavemente las copas de los árboles, haciendo que algunas hojas descendieran lentamente hasta el suelo. Al mismo tiempo, sobre el puente peatonal que conectaba dos edificios de la escuela, una joven de largo cabello rojizo permanecía de pie con los brazos cruzados. Frente a ella, un muchacho de cabello azul oscuro sostenía varias hojas de estudio entre las manos. Ya te lo he dicho muchas veces, Uesugi, respondió la joven con firmeza, sin hacer el menor intento por tomar los apuntes, no necesito tu ayuda. Puedo encargarme de mis estudios por mi cuenta. Dejaría soltar un suspiro, realmente aquella chica era muy terca. Aquella conversación parecía repetirse una y otra vez. Itsuki, las calificaciones del último examen dicen exactamente lo contrario. Le mostró nuevamente las hojas. Si sigues ignorando esto, el próximo examen va a ser aún peor. La pelirroja desvió la mirada con evidente fastidio. Eso no es asunto tuyo. Antes de que el joven pudiera responder, un movimiento al otro extremo del puente llamó la atención de la muchacha. Dos estudiantes caminaban uno al lado del otro mientras conversaban con tranquilidad. Uno de ellos era inconfundible. Nino. La otra figura, sin embargo, hizo que su mirada permaneciera fija unos segundos más. Era un muchacho de cabello corto. Su forma de caminar. La tranquilidad con la que hablaba. Había algo en el que despertaba una sensación difícil de describir. Su memoria comenzó a reconstruir imágenes casi por instinto. Un niño, llantos. O tal vez era una noche iluminada por fuegos artificiales. El aroma de la comida recién preparada. Un joven trabajando detrás de un puesto, con un gorro de higiene cubriendo gran parte de su cabello. Después, la misma persona alejándose entre la multitud. Los ojos de la joven se entrecerraron apenas un poco. ¿Acaso es el chico de los fuegos artificiales? No podía asegurarlo. Aquella noche apenas había visto su rostro. Realmente no lo habría visto bien por el gorro de chef que traía en ese momento. Pero aún así algo le decía que podía tratarse de la misma persona. Su atención volvió a dirigirse hacia Nino. ¿Qué hace con ella? Las dudas comenzaron a acumularse una tras otra. Sin embargo, Itsuki. La voz del muchacho frente a ella la hizo volver bruscamente a la realidad. Parpadeó un par de veces antes de girar nuevamente hacia él. ¿Me estás escuchando?, preguntó con un evidente tono de frustración. Esto también es importante. La joven frunció ligeramente el ceño. Ya te escuché, respondió casi de inmediato.
No hace falta que levantes la voz. El joven suspiró una vez más. Se acomodó las gafas con el dedo índice antes de seguir la dirección hacia la que la muchacha había estado mirando hacía apenas unos segundos. Solo alcanzó a distinguir la espalda del estudiante que se alejaba junto a Nino. Fue un instante. Nada más. Pero bastó para despertar una vaga sensación en el fondo de su memoria. Frunció ligeramente el ceño. ¿Acaso sus ojos permanecieron fijos sobre aquella figura hasta que desapareció al final del puente? ¿Lo conozco de algún lado? Fin del capítulo número 4.